Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes una vez más aquí el pastor Luis Aguiluz. Listos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 2 en este nuevo trimestre del año 2024. La lección para esta semana se titula Enséñanos a orar. El pedido que nació en el corazón de uno de los discípulos, viendo lo que había hecho también Juan el Bautista, enseñándole a orar a sus discípulos, ahora le pide a Jesús, enséñanos a orar. Jesús tenía poder. ¿De dónde emanaba todo ese poder? De su relación con el Padre, de su tiempo pasado en oración. Muy de mañana, amaneciendo, en las tardes, en las noches, Jesús pasaba tiempo en oración. Y así como los discípulos pidieron a Jesús que les enseñe a orar, nosotros como discípulos del Señor también necesitamos aprender a orar. En esta lección nos enseña que orar con los salmos también es una gran bendición, porque así también Jesús lo hizo. Jesús oró y oraba mencionando los salmos. En esta semana se presentan 4 salmos de manera muy importante. El Salmo 60, el Salmo 13, el Salmo 44 y el Salmo 22. Y estos salmos muestra al salmista abriendo su corazón frente a las dificultades, a las tribulaciones, frente a los problemas. Él no tiene temor de expresar al Señor lo que está pasando, lo que está viviendo y cómo el Señor puede ayudarle a superar sus dificultades poniendo su fe y su confianza plenamente en el Señor. Así que mis amigos, vamos a dar inicio al repaso de nuestra lección. Preparémonos pues. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que están acompañándonos semana a semana, a todos aquellos que se han suscrito, a todos aquellos que están compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición estudiar la Biblia y ahora que estamos estudiando los Salmos es motivo para ver cómo se alababa a Dios y cómo debemos alabar hoy en día a nuestro Dios también de la forma que a Él le agrada, de la forma en la cual todos nosotros debemos acercarnos y glorificar a nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad también queremos agradecer a todos aquellos que se están uniendo a nuestro canal y gracias hermanos, gracias amigos por su apoyo. Queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana también nos apoya y él quiere que podamos alabar a Dios a través de los versículos de la Biblia, escuchándolos como un salmo, como una alabanza. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel Peña y escuchamos esta alabanza. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien, mis amigos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, ahora vamos a repetir el versículo de memoria. Recordemos la lección 2 para este nuevo trimestre.
se titula Enséñanos a orar. Y el versículo de memoria se encuentra en Lucas capítulo 11 y versículo 1. La Biblia dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Una pregunta, un pedido, una inquietud que nacía de un corazón sincero. Un corazón que estaba buscando la ayuda divina para seguir adelante en esta gran misión que había empezado: ser discípulo de Jesús. Así que cuando nosotros analizamos el papel que desempeñaron los salmos en la vida del pueblo de Israel, vamos a ver que era un punto importante dentro de la adoración, dentro de la vida comunitaria y en cómo ellos se relacionaban con el Señor. El pueblo de Dios transitando en este peregrinaje con la finalidad de ir hasta la tierra prometida. Y así también nosotros debemos peregrinar, caminar confiados en Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él convocó, llamó a sus discípulos para prepararlos. Y en esa preparación, Jesús les mostró su dependencia con Dios. Esa dependencia con el Todopoderoso era lo que le iba a dar la fortaleza para salir adelante frente a las tentaciones, a las dificultades, a las adversidades, a los momentos tristes, a los momentos en los cuales tenía que enfrentarse con diferentes situaciones terribles. Ahora los discípulos ven a Jesús en esa conexión, en esa dependencia. Cómo Jesús puede curar, cómo Jesús puede hacer milagros, cómo Jesús tiene tanto poder. El secreto, la oración. Entonces los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú. Queremos aprender a orar. Así como también tú y yo debemos aprender a orar. Y cómo orar con los salmos. Cómo aprovechar los salmos, que era el salterio, que era el himnario, que era la herramienta para la adoración y la alabanza. Tiene un papel importante dentro de nuestra vida de adoración. Así que fomentar el uso de los salmos en la oración es muy importante. Nosotros podemos ver el ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia que se acercaron a Dios con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de sumisión, de dependencia, de humildad, buscando la ayuda divina, buscando el poder de lo alto. En el Salmo 105 y versículo 5 dice lo siguiente: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acordarnos de todo lo que Él ha hecho, de todos sus prodigios, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro círculo más íntimo. Tenemos que ver lo que el Señor ha hecho, lo que Él está haciendo, y también orar por lo que el Señor nos va a dar más adelante. Las maravillas que Él hace tienen que mostrarnos que Dios es un Dios real, es un Dios poderoso y es un Dios que está preocupado por nosotros como sus hijos. Otro versículo allí está en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que debe brotar del corazón de un hijo de Dios. Un espíritu lleno de la palabra de Dios. Un corazón en donde la palabra de Dios rebase, sobreabunde, en donde cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento porque la hemos estudiado, porque la hemos abrazado, porque la estamos disfrutando, la estamos viviendo y forma parte de nuestro ser íntimo. La palabra de Dios
anida en nuestro corazón y va a aflorar. Los frutos del Espíritu se van a ver claramente porque estamos viviendo la palabra. Y nos dice el versículo que también nos enseña y nos exhorta, y esto también tenemos que hacerlo nosotros unos a otros, porque la palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos inspira, la que nos enseña y nos corrige, y nosotros debemos hacerlo con la sabiduría que viene de lo alto. Debemos expresarlo a través de cantos, a través de himnos, a través de salmos, esas alabanzas que deben de fluir de nuestro corazón. ¿Qué cántico tienes en tu corazón? ¿Qué alabanza sale de tu mente? ¿Qué canto estamos escuchando? Aquellos cantos que escuchamos son los que van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón día a día. A veces tararamos una canción y la tarareamos tan bien que parece que la conocemos, y cuando nos damos cuenta es una canción que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, porque estamos escuchando más música de allá afuera que música inspiradora y cristiana y elevadora. Por eso es importante que nosotros vayamos al Señor con un espíritu contrito, con humildad de corazón, para seguir las indicaciones y los consejos que el Señor nos da. En Santiago capítulo 5 y versículo 13, que es un versículo muy usado cuando se va a hacer un ungimiento, por ejemplo. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este es el espíritu de un cristiano que quiere servir a los demás. Debe estar impregnado de un espíritu de oración. Debe estar con un espíritu de alabanza, de alegría, de gozo, de contentamiento. Cuando nosotros tengamos estas cualidades, vamos a ver la diferencia. Un espíritu de oración, un espíritu de alabanza y de gratitud. Esta es la manera en la cual nosotros debemos dedicar tiempo, buscando a Dios en su palabra, alimentándonos de la palabra de Dios, alabando a Dios con cánticos y con himnos y con salmos. Esto nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, los salmistas, en la mayoría de las veces, cuando expresan los salmos, lo hacen presentando sus experiencias personales, y muchas de ellas son sus lamentos, son sus problemas, son sus dificultades. Claman por lo que están pasando. Son salmos de lamentación, salmos de lamento comunitario. También hay salmos de acción de gracias, himnos y salmos penitenciales, como también encontramos aquí esos salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia, como también los salmos de peregrinación. Todo esto es lo que se va a estudiar durante este trimestre. Salmos que nos puedan inspirar, que nos puedan ayudar, porque lo que pasó el pueblo de Israel es lo mismo que pasamos nosotros. Las mismas experiencias, solamente que en diferentes épocas. Pero estamos pasando las mismas pruebas, las mismas tentaciones, y debemos aprender a leer los salmos. ¿Cómo leer los salmos? En primer lugar, haciendo una sencilla reflexión. Tenemos que reflexionar, meditar en los salmos que estamos leyendo y luego orar. Orar en relación a lo que hemos leído, porque ese salmo puede motivarnos, direccionar nuestra mente y nuestros pensamientos hacia ese Dios maravilloso que inspiró a los profetas a escribir estos salmos. El modo y los motivos son importantes aquí, ¿no? ¿En qué modo el salmista se dirige a Dios? ¿Cuáles son los motivos de la oración que llevan a realizar este salmo? Entonces, si algo en el salmo desafía a reflexionar, debe ser ese deseo de recibir la ayuda de Dios, de recibir el apoyo de lo alto, para poder superar las dificultades o los problemas o las angustias que estamos pasando. Los salmos también nos muestran la esencia de Jesús, porque Él utilizó los salmos.
Jesucristo se apoyó en los salmos. Él oraba con los salmos en mente, con los salmos en su corazón. Aquí se contempla el mensaje del salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica y de la esperanza a largo plazo que Cristo nos ofrece. Así que nosotros también debemos detectar qué motivos tenemos para orar. ¿Por qué razón estamos buscando a Dios? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a vivir este momento, esta dificultad por la que estamos pasando? Entonces, busquemos un salmo en esta oportunidad. Durante el repaso de esta lección vamos a ver el Salmo 44, el Salmo 22, y vamos a ir viendo cómo estos salmos nos motivan, nos direccionan, canalizan nuestros pensamientos para llevarnos a Dios y buscarlo en oración. También los salmos tienen varios aspectos de la vida, en varias áreas de la vida, y podemos nosotros identificarnos con aquello que el salmista estuvo pasando, porque de igual manera nosotros vamos a pasar por aquellos mismos caminos. Vamos a ir ahora a ver cómo los salmos nos ayudan a mantener nuestra confianza en los tiempos y en los momentos difíciles. Todos los cristianos sabemos que hay momentos de dificultad en los cuales estamos desesperados, nos sentimos agobiados, tenemos momentos de sufrimiento, y de esta manera tenemos nosotros que reconocer que así como el Señor nos dice en el Salmo 23 que vamos a tener momentos difíciles, dice, ¿no? Dice, no te ruego que los quites del mal, sino que los guardes del mal. El Señor ha prometido que va a estar a nuestro lado cuando pasemos por momentos difíciles, por momentos duros. A veces nosotros no lo percibimos, pero tenemos que aprender a darnos cuenta de que el Señor siempre está a nuestro lado. En el Medio Oriente, los pastores salen con sus ovejas, y las ovejas aprenden a escuchar y a reconocer la voz de su pastor. Sea que van a un lugar a buscar verdes pastos o a buscar lugares donde hay aguas, el pastor las guía, el pastor las cuida, el pastor las protege. Y así de igual forma, Dios nuestro Padre también nos quiere guiar, nos quiere aconsejar, nos quiere llevar a estos lugares en donde podemos encontrar esa abundancia de pasto verde, de aguas cristalinas. Y los salmos son una fuente abundante de material para nuestra vida espiritual, para nuestro alimento espiritual y nuestro desarrollo y crecimiento en la fe. Así que mis amigos, les animo para que ustedes analicen, estudien, lean los salmos. Los salmos tienen una enseñanza amplia, amplísima diría yo. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Salmo 44, ¿qué nos dice y por qué es relevante para todas las épocas, para los diferentes tiempos? Y vamos a ver aquí en el Salmo 44, en el versículo 1, comienza diciéndonos: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Aquí el salmista está mostrándonos que reconoce lo que Dios hizo en tiempos antiguos, cómo Dios condujo al pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó de las dificultades y lo puso en un camino que lo lleve a la prosperidad. Dice, tú con tu mano echaste las naciones, los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, ¿no? Dios es nuestro Rey. Dios es nuestro libertador. Dios es el que con mano fuerte nos protege frente a las dificultades y frente a las adversidades. El hecho de que el salmista expresa de una forma abierta y bastante sincera lo que está pasando debe motivarnos a nosotros a hacer lo mismo, porque hoy en día nosotros a veces vamos a un momento de oración, a una noche de oración, y decimos, quisiera que oren por un pedido especial, o quisieran que ore por algo que el Señor ya conoce.
Y a veces no mencionamos los problemas, las enfermedades, las dificultades, lo que estamos pasando. Los salmistas, ellos lo expresaban, lo manifestaban, porque sabían que Dios podía actuar. Y ellos no tenían temor de que los demás se enteren de lo que ellos habían pasado. Ahora nosotros tenemos cierto recato, cierto temor, que no se enteren, que no sepan, que no se den cuenta de lo que estoy pasando. Pero Dios sí lo sabe y Dios quiere quitarnos de esos problemas, que muchas veces se convierten en una forma de esclavizarnos. Estamos atados, amarrados a esos mismos problemas una y otra vez. Y el Señor quiere liberarnos. Y solamente nos va a liberar cuando nosotros seamos lo suficientemente sinceros para reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros momentos de sufrimiento, de dolor, y los podamos expresar. Tenemos que reconocer que Dios es el que está velando por nosotros, el que está cuidándonos, el que está siempre observando todo lo que está pasando y que al final nos va a liberar. Dice en el versículo 6, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. El salmista reconoce que por más que yo tenga una buena arma, esa arma no me va a librar sino Dios. Esa arma no me va a salvar sino Dios. Y cuando nosotros aprendamos a reconocer que no es mi conocimiento, mi habilidad, no es mis destrezas, no es lo que yo tenga, no es lo que yo posea, lo que me va a dar tranquilidad y paz, sino que es Dios, entonces estaremos dando un paso hacia adelante. No estaremos estancados, no estaremos retrocediendo. Tenemos que avanzar y para avanzar tenemos que dejar que el Señor nos guíe, que el Señor nos conduzca, que el Señor nos muestre el camino. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Qué hermoso que el salmista una y otra vez nos anime a que nosotros veamos la palabra de Dios como una lámpara, que reconozcamos a Dios como nuestro protector, como nuestro amante gobernador, como nuestro Rey celestial. Y de esta manera dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, versículo 8, y para siempre alabaremos su nombre. ¿Vamos a tener tiempos difíciles? Claro que sí. Los vamos a tener, no hay duda. Pero una cosa es pasar esos tiempos difíciles sin Dios y otra cosa es pasarlos con Dios, con el ayuda y con el apoyo de Dios, con el poder de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, con la seguridad de que Dios está a nuestro lado y que la palabra de Dios es nuestra consejera, es nuestra guía y la palabra de Dios es la que nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer. También en el Salmo 22, vamos a irnos ahora al Salmo 22, porque aquí en este Salmo 22 el salmista muestra su desesperación. ¿Quién no ha pasado por momentos críticos en la vida? Momentos en los cuales uno no encuentre salida, no encuentre aparente solución a sus problemas. Y recordemos que este Salmo 22 dice aquí un grito de angustia y un cántico de alabanza. Y comienza repitiendo aquí el Salmo 22 unas palabras que fueron también mencionadas por Cristo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús tomó estos salmos. Por eso que debemos de aprender a orar con los salmos. Así como Jesús oraba repitiendo los salmos y aplicando los salmos en su vida, para que Él muestre que la revelación de Dios tiene un propósito, que las profecías del Señor se cumplen, que la palabra de Dios es certera y que no hay sombra de variación porque es Dios mismo quien la ha revelado y es Dios mismo quien la va a hacer cumplir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un clamor de Jesucristo aún en la cruz mismo, mostrándonos cuán importantes son los salmos para esos momentos difíciles, para esos momentos especiales en los cuales estamos pasando por una angustia tal vez indescriptible. El salmista aquí expresa su fe en Dios y declara que sin importar lo que pase, venga lo que venga, Él seguirá.
alabando a Dios, seguirá confiando en el Señor. Él dice que es un gusano, que no es un hombre, y es oprobio de los hombres, desprecio de los pueblos, pero él dice más adelante que el Señor puede salvarlo y que el Señor lo puede guiar. Le pide al Señor que no se aleje de él y que aunque muchos le rodeen, él confía en que el Señor estará a su lado. También otra expresión de Jesús, porque hay varias aquí, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista está mostrando su pesar, su sufrimiento, pero también este es un salmo que menciona al Mesías, que se proyecta a lo que iba a pasar con el Mesías sufriente. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo un salmo contiene un mensaje profético, un mensaje de esperanza, un mensaje de adoración, un mensaje de alabanza, pero también un mensaje de paz. Porque en Cristo podemos encontrar la paz que el mundo no da. Así que cuando tengamos un problema, vayamos al Señor. Cuando estemos desesperados, busquemos un salmo, repitámoslo, memoricémoslo y también oremos a Dios para que el Señor actúe, así como actuó en el salmista, así como actuó en el lector primario, a quien llegó estas cartas, a quienes les llegaron estos salmos, quienes usaban estos himnarios. En diferentes épocas, en diferentes lugares, han sido utilizados como herramientas de alabanza y de adoración a Dios. Y aquellas personas que lo han usado se han reconfortado, se han fortalecido, saben que su peregrinaje en esta tierra es corto, pero también confían en que el Señor un día vendrá y les dará una nueva vida. Ahora, de ese problema, de esa desesperanza, hay luego esperanza. Y en el Salmo 13 nos muestra que también el salmista alaba a Dios y confía en las promesas del Señor y confía en que el Señor traerá paz y traerá algo mejor. En el Salmo número 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame y responde. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Un salmo en el cual nosotros podemos encontrar esperanza. Comienza mostrándonos su decepción, su tristeza, su clamor, pero termina cantando, alabando a Dios, porque el Señor es un Dios que nos ha puesto un plan de salvación. Nos ha dado esperanza para alcanzar todo aquello que Él ha prometido. ¿Los pecados van a traer pruebas? Sí. ¿Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados? Sí. Vivimos en un mundo de pecado. La presencia del pecado nos rodea por todos lados. Pero llegará el momento en que el Señor nos librará de la presencia del pecado, del poder del pecado y de todo lo malo que el pecado ha hecho. ¿Hasta cuándo? Respóndeme, Señor. Pero dice, yo en tu misericordia he confiado. Yo he confiado en tu amor, en tu palabra. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos, pero necesitamos centrarnos en Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en la cruz. Tenemos que orar y poner nuestros problemas a los pies de Cristo, cerca del Señor. El Salmo pues nos lleva a confiar en ese Redentor poderoso, porque dice, he confiado en ti. Yo alabo tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Qué hermoso es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestras vidas.
para que las acciones del creyente, del fiel, puedan ser dirigidas por Dios. Y de esta manera podamos nuestros pensamientos canalizarlos en relación con la palabra, con la revelación. Y los salmos de una forma maravillosa nos muestran. ¿Tú estás por problemas? Igual todos estamos por problemas. ¿Estás con aflicciones? Igual todos estamos con aflicciones. Pero hay una cosa, Dios ha prometido por misericordia salvarnos. Confía en esto y Él te va a ayudar a salir adelante. Él va a cumplir sus promesas. El Señor viene pronto, viene por ti, viene por mí, y la esperanza no debe morir, no debe decaer. En el Salmo 60, nos vamos allí, y aquí en el Salmo 60 nos muestra que el Señor quiere restaurarnos, que el Señor quiere darnos esa bendición de triunfo, vencer al enemigo. Dice en el Salmo 61 al 5, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Aquí el salmista está expresando también su dolor, su descontento. ¿Cómo es posible que vengan estas dificultades? ¿Cómo es posible que vengan estos problemas? En muchos de estos salmos mostramos lo que el pobre hombre está sufriendo. Algunos de los salmos de David, cuando era perseguido por Saúl, cuando estaba escondiéndose en las cuevas, huyendo por los montes, se sentía él abrumado, desganado. Pero una vez que él derrama su corazón delante de Dios, luego confía en el Señor. Luego recibe el poder de lo alto y recibe la bendición de seguir y de poder triunfar. Así que las oraciones de personas que viven en tiempos difíciles se ve reflejado en estos salmos. Y tú y yo debemos también utilizarlos en nuestra adoración, en nuestra alabanza, en nuestros momentos de comunión con Dios. Los salmos de lamento pueden beneficiarnos como adoradores en nuestros tiempos de dificultad también. ¿Cómo? En primer lugar, los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que Dios nos va a dar fuerza para solucionar los problemas en los tiempos difíciles, en los momentos en los cuales estamos pasando por problemas y dificultades serias. En segundo lugar, porque nos muestra la compasión hacia los que sufren. Los salmos expresan las dificultades que estuvieron pasando sus autores. Y aquí no debemos pasar por alto esos momentos difíciles. Tenemos que ser conscientes que en nuestra vida vamos a pasar por momentos duros. Tal vez alguien que nos rechace, de repente nos dan la espalda, de repente no nos aman, no nos muestran amor, no nos quieren, de repente nos desprecian, nos persiguen, nos amenazan por ser cristianos. Pero el salmista dice, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que reconocer que todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sus hijos, por amor a nosotros. Y en los salmos expresan ese amor, claro, entremezclado con lo que el salmista está experimentando, está viviendo, pero matizado con esa llama ardiente del poder divino que fluye como una alabanza constante y permanente, y que nosotros también debemos estar aprendiendo de los salmistas. Señor, este es mi problema, pero confío en ti. Señor, esta es mi dificultad, pero sé que tú me vas a sacar adelante. Señor, esto y esto y esto y esto me está pasando, pero ayúdame para que yo pueda dar los pasos necesarios para salir victorioso. Danos sabiduría, Señor. En la compasión, el deseo de atender a los que sufren va a brotar de nosotros, porque estamos identificándonos con las necesidades de los demás. Estamos pasando por situaciones difíciles y vamos a poder ayudar a aquellos que también van a pasar por momentos por los que nosotros hemos pasado.
Seamos agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida, por lo que Dios logra en nuestra experiencia personal. Y de esta manera seguir creciendo, porque adorar a Dios es importante. Aprender a orar con los salmos es importante. Y cuando se le dice al Señor, enseña a orar, el Señor lo hace a través de su ejemplo. Y el ejemplo de Jesús fue orar siempre mencionando los salmos, siempre mencionando la revelación con la finalidad de que nosotros aprendamos de Él y sigamos su ejemplo. El Señor reina, por supuesto. Esto lo veremos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.